Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ya estamos aquí listos, amados hermanos, para que hablemos un poco acerca de este tema de Israel, de esta guerra que está levantándose hoy, amados hermanos, poder comprender un poco la persona, hermanos, que la verdad les soy honesto, no sé si todos los cristianos somos así. Me imagino que no, que siempre hay personas muy interesadas que comprenden un poco mayormente, hermanos, de una manera más espiritual quizás, o más con mayor conocimiento qué es lo que ocurre, hermanos, en este momento. Pero yo me puse a pensar primero en mi sentir, hermanos, que muchas veces vemos tantas imágenes, vemos tanta noticia y vemos el desastre y vemos las cosas que ocurren, pero no tomamos importancia como debe ser como cristianos acerca de conocer esta situación. Y yo lo que quiero hacer esta mañana, quiero aclarar, hermanos, es quizás poner un poco en perspectiva para su conocimiento también lo que yo comprendo que es lo que ocurre, hermanos, y voy a tratar de que todo encaje de manera ordenada. Voy a hacer todo lo posible, ya que es demasiada información, hermanos, créanlo que es demasiada información. Hay que entender demasiadas cosas para entender esto. Pero vamos a tratar, hermanos. Ahí sí hay alguna cosa, ¿verdad? Esperamos que no. Siempre me pongo en las manos del Señor para que tome el control de mis palabras. Pero si hay algún error cometido, ¿verdad? Sepa de antemano que no es una persona experta en guerras o experta en historias que le cuenta esto, sino que alguien que simplemente tiene un interés, hermanos, por entender la escritura y tratar de entender, hermanos, el mundo real, cómo, verdad, se aplica a lo que pasa en el momento con la palabra de Dios. Y antes quiero tomar como base, hermano, bíblica este hermoso versículo que se encuentra en el libro de Joel, capítulo 1:6. Bendito sea el nombre de Dios. Esta palabra queremos leerla esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Joel capítulo 1, versos 6 y 7 dice así: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Dice este versículo. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Por qué, amados hermanos, queremos tomar este punto de partida? Primero, lo que yo me figuro en mi cabeza es que para entender esto hay que entender, hermanos, la historia de Israel en el pasado, lograr de entender cómo ha venido esta historia, luego para poder entender el presente y luego poder acomodar la profecía que viene al futuro. Bendito sea el nombre de Dios. Eso me figuré en mi cabeza. Primero hay que entender el pasado. ¿Por qué, hermano? Porque cada vez que hay un conflicto, ¿verdad?, en Israel o alrededor de Israel, muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación del tiempo final. O sea, que el tiempo final ya viene, el fin se acerca. El problema es que Israel ha tenido, hermanos, tantas guerras, hermanos, tantas cosas que se han levantado, tantos conflictos, hermanos, que se han levantado contra Israel, que nosotros, porque quizá no estudiamos a profundidad cada tiempo, no nos damos, hermanos, de apercibido de que Israel desde el principio, hermanos, ha sido una nación como el blanco de ataques. Es más, cuando Dios la sacó de Egipto y para que pudiera cruzar todos esos años de desierto con Moisés, luego con Josué, y poder llegar hasta donde Israel está hoy, Israel fue azotada por todas, bueno, la Biblia habla de 7 naciones que eran más grandes y poderosas que ellos, ¿va? Porque aunque era un pueblo numeroso, como Dios le prometió a Abraham, era un pueblo que se iba a multiplicar como la arena del mar, como las estrellas del cielo, le dijo. Es un pueblo que también es perseguido desde el principio. Y esto tiene que ver, con el hecho
de que Israel es el epicentro, hermanos, de todo lo que va a acontecer espiritualmente en el futuro también, porque Dios tiene un trato con esta nación, es su tierra elegida. Israel es el pueblo escogido de Dios. Como dice un versículo, es la niña de sus ojos. Por eso es que Dios siempre ha peleado por ellos, los ha defendido y ha tratado con ellos todo el tiempo. Ahí fue donde Dios mandó tanto profeta. Ahí es donde se construye la historia, hermanos, del evangelio, desde que Dios elige a esta nación. Bendito sea el nombre de Dios, porque todo lo que acontece en Israel está ligado con la iglesia del Señor. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos entender, que todo lo que ocurre allá tiene que ver con un evento de la iglesia del Señor. Y por eso es que desde ahí empecé a notar yo que es algo que no debemos tomar por ignorado cuando vemos una noticia sobre esa tierra, ¿verdad? Y ahí es el epicentro de las guerras, hermanos, mundiales muchas veces. Ahí va a ser, es más, en el futuro, ahí va a ser el epicentro de la tercera guerra mundial, la que la Biblia llama el Armagedón en el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 14, que menciona la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, verdad? Que es importante que nosotros estemos interesados, o por lo menos procuremos entender un poco qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque esta guerra que vendrá tomará, hermanos, a la mayoría de naciones del mundo. En esta guerra donde la tercera parte de las personas se considera van a morir. Será una guerra donde las armas que se usarán serán no armas de guerra, sino nucleares, químicas, biológicas. Entonces, pero Jesús vendrá acompañado de su iglesia en ese tiempo glorificado, vendrá en su segunda venida para ponerle fin a esa guerra, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen los profetas en sus libros. Zacarías capítulo 14, el versículo 2 al 4 dice que porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Y después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y se partirá por en medio. Esto a mí particularmente, hermanos, me hace pensar en lo que dice la escritura en el verso que tomamos hoy. Porque pueblos fuertes e innumerables, naciones fuertes e innumerables, suben a mi tierra, dijo Dios en el libro de Joel. O sea que Israel, estaba yo notando que ha tenido tantas guerras en el pasado que han subido para poder destruirlo. Dice la Biblia que las guerras son tan feroces que suben como que los dientes de estas naciones son dientes de león. O sea, de lo que está hablando es del hambre, de la fuerza, de la ferocidad con la que vienen a Israel para destruirla. Sus muelas son de león, dice la Biblia. Y asolan mi vid, o sea, está hablando de su viña, de su pueblo, porque Israel es considerado viña de Dios. Y cuando dice asoló, asolar algo, es cuando llega el enemigo a un lugar y lo destruye por completo, lo destruye totalmente, tanto que lo deja asolado. Asolado es cuando las casas están destruidas, la gente está desaparecida, está muerta, y aquello se ve en asolación total, que eso es lo que vemos con esto. Dice ese versículo, descortezó mi higuera. O sea, mi higuera es como el tiempo en que la vid está floreciente. Cuando una planta de la vid, de las uvas, está con hojas, está, ¿verdad? Y entonces dice Dios en el versículo, pero vienen
los pueblos fuertes e innumerables y la descortezan, o sea, la destruyen, del todo la desnudan y la derriban, y sus ramas quedan sin hojas, o sea, quedan otra vez blancas, dice, o sea, no hay hojas. Espiritualmente lo que quiere decir es que queda devastado, porque cuando un palo está sin hojas, porque alguien llegó y lo destruyó, es que solamente queda prácticamente la planta. Bendito sea el nombre de Dios. Y una de las cosas que yo quiero que nosotros entendamos es que cada vez que hay un conflicto en Israel, es cierto, muchos lo ven como el tiempo final, y en parte tienen razón, ¿verdad? El problema es que ha habido tantas guerras a través de tantos años, hermanos, que podemos confundir cada conflicto, que ya no vamos a reconocer exactamente cuando ocurra el verdadero evento profético, y ese es el problema. Bendito sea el nombre de Dios. El conflicto de Israel, ¿verdad?, es una señal, pero no quiere decir que cada guerra es la última guerra. Bendito sea el nombre del Señor, porque siempre los conflictos en Israel han sido una realidad desde que Israel existe como nación. Mire, hermano, cuando nosotros leemos la historia, a Israel la atacaron los egipcios. Es más, Faraón ni los quería dejar ir, los quería esclavos. Nosotros tenemos que observar la Biblia y nos darnos cuenta que todas aquellas plagas que Dios mandó, que fueron plagas inmensas, enormes, hermano. Plagas como destruir la vegetación, destruir sus aguas, destruir los ganados, hostigamiento a ellos con ranas, con moscas, con piojos. Y todo era para ablandar el corazón de un hombre que se creía dueño de Israel. En la primera guerra fue con los egipcios. Tanto que Dios tuvo que, hermanos, mandar esta destrucción tan enorme, hermanos, de los primogénitos en Egipto, para poder sacar a Israel, como dijo él, con mano poderosa. Con mano poderosa. Éxodo 7 al 11. Esos capítulos hablan de las 10 plagas. Los amalecitas atacaron a Israel. Los madianitas atacaban al pueblo de Israel. Los moabitas atacaban a Israel. Los amonitas atacaron a Israel. Los filisteos, los asirios, los babilónicos, los persas, los romanos. ¿Quién no ha atacado a Israel en el pasado? Y estas cosas, cuando nosotros las vemos, nos damos cuenta, hermanos, que cuando esta gente invadía a Israel, era para, como dicen los versículos, para dejarla asolada, vacía. Esto fue lo que ocurrió. Por eso es que, ¿verdad? Pero ¿por qué ocurre todo esto? Esto ocurre, hermanos, porque la nación de Israel es la escogida por Dios. Dios tiene un plan con ellos. Y Satanás lo que quiere es, hermanos, sabotear estos planes de Dios. Y por eso es que levanta naciones, hermanos, que odian a Israel. Literalmente tienen un odio inmenso por Israel. Y influenciado, hermanos, estas naciones que se levantan son influenciadas prácticamente por el enemigo, ¿verdad? Y Dios lo consiente, porque es la razón por la que todos los pueblos vecinos, hermanos, que han querido ver a Israel destruida. Pero esto pasa desde antes. Mire, cuando está uno leyendo este asunto de cuando Senaquerib, el rey de Asiria, vaya, cuando yo le digo ahí que los asirios eran una nación terrible que destruía a Israel, le hacía guerra a Israel. Senaquerib, yo estaba leyendo la historia esta semana, fue una guerra inmensa. Dios tuvo que defenderlos, de lo contrario ellos no habían podido defenderse. ¿Por qué? Porque eran innumerables en número y tenían un poder en guerra, en armas, en armamentos, más que Israel. Cuando la historia nos cuenta en el libro de Esther que Amán se levantó contra los judíos, ¿verdad? El libro de Esther nos relata también otra hazaña, hermanos, de un hombre, ¿verdad?, que comenzó, hermanos, por la molestia que le producía a Amán el hecho que Mardoqueo era un hombre que ni se arrodillaba, dice, a todos ni le rendía homenajes a ningún hombre de los que eran de los altos funcionarios de ahí, ¿verdad?, de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este Amán se levanta lleno de ira
Y la Biblia dice que tuvo como en poca cosa echar mano sobre la vida de Mardoqueo y sobre el pueblo, porque dice que él ya se había informado que el pueblo de Mardoqueo eran los judíos y Amán procuraba destruirlos. El pueblo, hermanos, de Mardoqueo, que estaba en el reino de Asuero, o sea, estaban en la provincia regados los judíos ahí. Entonces, cuando Amán se dio cuenta que él era judío, este hombre se inventó un plan para destruir a todos los judíos de ese tiempo. Hay un pueblo disperso, le fue a decir al rey Asuero, separado entre los pueblos de todas estas provincias. Cuando usted viene a ver, habían 120 provincias. Eran 120 ciudades enormes alrededor que eran gobernadas por este rey Asuero. ¿Y qué dice la Biblia? Que Amán va donde el rey Asuero a decirle que había un pueblo que no tenía nada que ver con ellos, que las leyes que practicaban eran diferentes a cualquier otro pueblo, y en eso sí es una realidad, porque el pueblo de Dios se rige por las leyes de Dios. El mundo se rige por sus propias leyes, pero el pueblo de Dios se rige por las leyes de la palabra de Dios. Y entonces Amán va y le dice al rey, ellos no observan las leyes del rey, y el rey ya no tiene ventaja en dejarlos vivir. Entonces le propone, si al rey le parece bien que se decrete por escrito que se los destruya, yo pesaré en manos de los administradores de las obras públicas 330,000 kilos de plata que serán traídos a los tesoros del rey. O sea, le propuso al rey que si le parecía bien, él, que era un alto funcionario, hermanos, a la par del rey, quería hacer un decreto para destruir a los judíos, al pueblo de Dios, y le dijo, bueno, vamos a obtener plata con esto, porque todos los tesoros serán traídos al rey. Entonces el rey, dice la Biblia, esto está en el libro de Esther, hermanos, capítulo 3, dice que se quita el anillo de su mano y se lo dio a Amán, el agageo, enemigo de los judíos. Y el rey le dijo a Amán, la plata sea para ti y también el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces, ahí es donde Amán, ¿verdad?, según los planes de él, decreta la destrucción de todos los judíos. Lo que no sabía Amán era que Dios ya había determinado un plan tan maravilloso para poder salvarlo. Porque resulta que la joven que se enamora el rey Asuero era una judía también. Y la Biblia dice que era una sobrina de Mardoqueo. Y esta muchacha, cuando se dio cuenta de las intenciones de Amán, ¿verdad?, Mardoqueo también se entera. Empiezan, hermanos, a hacer lo que toda la vida ha hecho Israel, ha hecho los judíos, que es orar. Orar es lo que ellos hacen, que son las vueltas que ahorita son imágenes que están saliendo al mundo, hermanos, porque mientras ahorita en este momento, hermanos, en la franja de Gaza, ¿verdad?, está en guerra, hermanos. Y ya les voy a explicar un poquito más adelante quiénes son los que están en guerra en este momento. Resulta que cuando Mardoqueo se da cuenta, le manda a decir a su sobrina, a la reina en ese momento, que interceda por los judíos ante el rey. Cuando el rey ya había dicho, bueno, la plata sea para ti y el pueblo para ti, para que hagas con él lo que te parezca bien. Pero la Biblia declara que Amán era un enemigo de los judíos y que ¿qué quería él? Que se lo destruya, le dijo. Esas son las palabras que utiliza la Biblia. Entonces, siempre ha habido gente que quiere destruir a los judíos, tanto que la sabiduría que Dios le dio a la reina Esther fue inmensa. Ella tuvo que tirarse en ayuno, en silicio, con todas sus siervas, con toda su elenco de mujeres que estaban en el palacio, por 3 días para poder presentarse ante el rey y hacer una petición por causa de la muerte. Y cuando se da cuenta el rey y entiende el proceso y entiende la trampa que había detrás, la Biblia dice que el que murió fue Amán, en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo.
porque Dios siempre ha peleado por este pueblo. ¿Qué es lo que nosotros vemos aparte de esta guerra de Senaquerib, de los reyes de Asiria que entraron para destrucción de los babilónicos? Amán era un oficial de Persia, porque los persas también persiguieron a los judíos. Entonces vemos una guerra nosotros, ¿verdad?, que también está ahí en la historia. No está en la Biblia, pero está en la historia. Cuando Hitler, ¿verdad?, el holocausto, ¿verdad?, la gran persecución, el asesinato, hermanos, que ha habido aproximadamente, según la historia, de 6 millones de judíos en Europa, por un régimen, hermanos, alemán. Los alemanes también atacaron, bendito sea el nombre de Dios, a los judíos. ¿Y qué es lo que pasa con esto, hermanos? Que fue en los años 1900, hermanos, que este líder que tenían ellos, ¿verdad?, este hombre que se llamaba Adolf Hitler, y el partido nazi al que él pertenecía, este hombre llega al poder de Alemania. Y cuando él estaba tan fuerte, hermanos, cuando las potencias se aliaron, ¿verdad?, una de las guerras que se hizo fue contra Israel, ¿verdad? Porque esta palabra, hermanos, del holocausto, el significado que tiene, hermanos, en hebreo es catástrofe. Eso es lo que dice, bendito sea el nombre de Dios, la historia acerca de lo que es el holocausto. Entonces, cuando yo leo las cifras que mueren 6 millones de judíos, eso es terrible, hermano. Eso es terrible, terrible, terrible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que en la historia, usted y yo vemos que siempre se levantarán. Es más, yo buscaba en estos días cuáles son los países que están aliados con Israel, o sea, los que están a favor de ayudar a Israel y los que están en contra en este momento, hoy 2023, y me encontré con que los enemigos de Israel es Argelia, es Egipto, es Gabón, es Irán, Rusia, Siria, Sudán, Túnez, República del Congo y Qatar. Estos pueblos son enemigos, pero para querer desaparecer a Israel. Esto es lo que pasa realmente. Pero en la historia nosotros vemos que siempre han habido naciones que se levantan para destruir a Israel y siempre han fallado. El presidente de Irán, por ejemplo, este hombre, bueno, tienen nombres raros, ¿verdad? Ahmadinejad se llama el presidente de Irán. Este hombre fue un perseguidor de Israel, pero ¿cuál es el resultado de estos conflictos, hermanos? Bueno, que siempre hay muertes. Eso es lo triste, que siempre hay destrucciones. Una guerra lleva parejo, lleva a los buenos y a los malos, lleva y gente inocente, ¿verdad? Y en el último tiempo, claro que sí, la Biblia dice que va a haber un conflicto con la tierra de Israel. Es el periodo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación, el tiempo de angustia, el que dice el libro de Jeremías capítulo 30, hermanos, verso 7. Dice la escritura: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque Jacob es que fue el hombre que fue cambiado su nombre a Israel. Pero dice la Biblia, pero de ella será librado. Esto es lo que dice la Biblia de lo que acontecerá en el tiempo del fin. O sea que viene una guerra que sí es real, va a aparecer, pero antes de que esa guerra última, la final del último tiempo acontezca, tienen que haber otras señales cumplidas en Israel, otras señales, como por ejemplo el regreso masivo de los judíos a la tierra. Todos los judíos que están dispersos, la Biblia habla, porque la Biblia determina de que Dios va a hacer volver a todos los que están cautivos, que Dios va a tener misericordia de ellos, que los va a volver a recoger de entre todos los pueblos donde están esparcidos, del norte
del sur los traerá de lejos, dice la Biblia. Bueno, yo le puedo leer los versículos. Isaías 43:6 dice: diré al norte, da acá, y al sur no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Ezequiel 34:11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Yo las tomaré de las naciones y las recogeré de todas las tierras y las traeré a vuestro país. Eso dice Ezequiel, versículo 11 al 13, el versículo, hermanos, 24 del capítulo 36 de Ezequiel también. Entonces, hay cosas que tienen que suceder antes de esa última guerra que se va a levantar, ¿verdad? Que después que quedan ellos asolados, hermanos, destruidos de esa guerra, tienen que acontecer cosas antes, hermanos. Tienen que volver a la vida ellos. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos cuesta entender ahora. Nosotros, bueno, yo he tenido una imagen de Israel, por ejemplo, que cuando la Biblia dice que Israel es la ciudad de Dios, sí, es una declaración real, es la ciudad de Dios, pero no quiere decir que todos los habitantes de Israel son hijos de Dios. Porque en este momento, hasta el día de hoy, hay pruebas bíblicas que ellos no recibieron a Jesús como el Mesías, como el enviado de Jehová. Eso está en la palabra, cuando la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A ellos es que les dice esta palabra el Señor: a los suyos vino. O sea, Dios les mandó profetas, les mandó, bueno, los ha bregado con ellos desde que los sacó. Les puso a ellos, bueno, Israel ha sido gobernado por jueces, ha sido gobernado por reyes, ha sido gobernado por, bueno, ha puesto profetas todo el tiempo hablándoles y han sido destruidos múltiples veces. Mire, hermano, cuando usted lee el libro de Jeremías y Lamentaciones, ese libro, Dios aterra lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando ellos fueron destruidos, usted ve que la Biblia dice que mataban a las doncellas, a las jovencitas, mataban a los niños, a los de pecho, dicen, en esas guerras. Morían todos y se llevaban solo a los jóvenes fuertes, que fueron los que se llevaron cautivos a Babilonia. Que ahí entre ellos cuenta la historia de Daniel, de los 3 jóvenes hebreos y todo eso. Pero ¿qué sucedía en ese tiempo, hermanos? Que el Señor lo permitía. ¿Por qué? Porque como dice Jeremías, Jeremías lloraba que los ojos, dice, se le volvían como fuentes de agua. Lloraba el profeta. ¿Por qué? Porque a Jeremías le decía: esto es lo que dice el Señor, dejen sus malos caminos, dejen de adorar dioses, dejen de hacer esto, vuélvanse a Jehová, que es el mensaje que hasta el día de hoy se predica en el mundo. El mensaje del evangelio, hermanos, consiste en eso: predicarle a la gente del mensaje de salvación, hablarle de Cristo para que la gente deje su mal proceder, deje sus pecados, se arrepienta hoy que tiene chance. Lo mismo ha hecho Dios con Israel todo el tiempo, y envió profetas, como Él dice en su palabra, desde temprano sin cesar. Levantó hombres de Dios. ¿Y qué hacían con ellos? A unos los mataban, a otros los aserraban, a otros los metían en el pozo, a otros, bueno, Dios ha tenido que hacer. Mire, el panorama bíblico ha sido tan terrible. Dios ha tenido que hablarle, yo creo que con todo tipo de señales a Israel. Pero ¿cuál es el problema? Que Israel todavía no ha comprendido que ellos son los elegidos, hermanos. Y hasta el día de hoy, en la imagen de nosotros, cuando pensamos que Israel es la tierra santa, es la tierra santa, es el territorio, es el pueblo, es la nación elegida de Dios. Pero pensamos que ellos todos son espirituales, cuando la Biblia no. Israel hoy en día está como cualquier ciudad. Hay perversidades, hay pecados, hay cosas horribles pasando, como toda ciudad donde habita el bien y el mal, donde Dios está enviando siempre, levantando a la iglesia, enviando predicador. Y ellos, hermanos, los eruditos de la Biblia, los verdaderos eruditos de la Biblia son ellos. ¿Por qué creen que las sinagogas judías, las prácticas de los judíos, hermanos,
son tan estrictas, hermanos, son tan estrictas, porque ellos se apegan mucho a la ley de Moisés. Se apegan a la ley más que cualquier otro creyente, los judíos que leen, hermanos, el Torá, como le llaman ellos. Entonces ellos se apegan tan terrible que las costumbres de ellos son imborrables, o sea, nadie se las quita. Usted los ve que hasta el día de hoy ellos andan vestidos de negro, se dejan esas quedejas que se les cuelgan a sus lados, o utilizan esa vestimenta de que usan en la cabeza. Ellos hacen oraciones, son gente, los que son dedicados hacen oraciones fieles como la Biblia lo manda, 3 veces al día. Por eso es que el muro de Jerusalén siempre está abierto, todo el tiempo está abierto para el mundo, pero para ellos mucho más. Usted va a ver en ese muro gente orando de mañana, de mediodía, de tarde, de noche. ¿Por qué? Porque ahí se conoce como el muro de las oraciones, y siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo logro comprender de lo que está pasando ahorita? Ahorita la gente dice, los está atacando una nación. En realidad lo que está pasando ahora es que, así como en el tiempo de Hitler, que él era un enemigo, hermanos, pero enemigo feroz, un enemigo feroz de Israel. Esto me hace recordar el punto preciso que habla el libro de Génesis, capítulo 16, que de donde Dios, ¿verdad?, tuvo que meter la mano para el desastre que había hecho Abraham con Sara, cuando Dios le había prometido un hijo, y ella, ¿verdad?, como se vio vieja en edad, dijo, yo no voy a dar un hijo. Y que, o sea, estás de río y de la Biblia. Y antes de la promesa, porque pasaron muchos años para que Dios cumpliera aquello, ¿qué es lo que sucedió? La Biblia dice que Sara le propone a Abraham que tenga ese hijo que Dios les había prometido con la sierva que tenían de esclava, una egipcia, hermanos, que habían tomado de Egipto, y le dijo, acuéstate con ella y el hijo que tenga será de nosotros, porque la esclavitud antes así era, hermano. O sea, los esclavos tenían que hacer lo que su dueño decía. En este caso, los dueños de Agar en ese momento eran Abraham y Sara, pero como era una mujer, la habían puesto a la disposición de Sara. Y ahí va el famoso acto que está escrito en la Biblia, el nacimiento de Ismael, porque Agar inmediatamente sale embarazada y sale Ismael. Y yo estaba leyendo en ese capítulo, hermanos, lo que Dios le prometió a Agar, porque hubo un conflicto en estas dos mujeres una vez que ya nació el niño. Esta es una historia, esto es un mensaje entero, hermanos, que hay que predicar para que usted los comprenda. Una vez que ya nació el niño, empezaron los problemas. Y Sara corrió a la pobre Agar. Eso es lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 16, a mí lo que me impresiona es que el día que Agar estaba huyendo con el niño, Agar se quería dejar morir, porque allá cuando la gente huía a los desiertos. Entonces allá en el desierto Dios la vio a Agar y se compadeció, porque Agar quería dejar morir a su hijo Ismael. Y Dios le dio una promesa a ella también. Le dijo, yo voy a multiplicar tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y el ángel le dijo en ese momento a Agar, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, porque ella iba, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será un hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. De ahí es donde nace, hermanos, la historia bíblica de que la guerra de estos pueblos viene de la guerra de estos dos hijos de Abraham. Por un lado estaba Isaac, por el otro estaba Ismael. Y entonces, pero a ambos Dios le dio promesa. A Abraham le dijo, de ti haré una nación grande, una descendencia que no podrá ser contada, como la arena del mar, como las estrellas. Le dijo Dios a Abraham respecto a su descendencia. Pero también le dio una promesa a este hijo de Agar, y le dijo que iba a ser un hombre fiero. Y cuando usted y yo buscamos, hermanos,
El término fiero, en definición, usted se dará cuenta que es una persona, bendito sea el nombre de Dios, cuando la palabra dice fiero, viene relacionado de eso, del término fiera, de lo que son las fieras, tiene relación con el término, pero lo que quiere decir es que es una persona, cuando le dijo será un hombre fiero, es una persona que atacará con crueldad, va a ser agresivo, va a tener una furia enorme, será cruel, será sanguinario, será brutal cuando ataque. Por eso es que las guerras en este Medio Oriente, si usted ve, es eso, exactamente lo que dijo Dios, que iban a ser, hermanos, batallas brutales, despiadadas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Y lo que se está disputando, según ellos, son sus propios territorios, pero Dios le dio promesa a ambos hijos, y de ahí es donde viene que todos los pueblos vecinos, ¿verdad?, que se considera que los palestinos y los israelíes son enemigos, por causa de eso, por eso viven en guerras y solo dan tiempos de tregua y luego vuelven a los ataques. ¿Para qué? Para mostrar su agresividad y su poder. ¿Qué es lo que ha pasado con Israel con el correr de los años? Israel, hermanos, ha sido bueno hasta... Hay pruebas bíblicas, hermanos, que a Israel quien lo protege es Dios. A Israel lo protege el Señor, y no quiere decir que no tiene víctimas. Claro que tiene víctimas en las guerras, pero siempre, hermanos, es atacado. Hoy por hoy, en esta generación que estamos, ¿verdad?, Israel se cree que tiene uno de los ejércitos más poderosos porque han aprendido a defenderse. Como antes también se levantaban ejércitos, hoy el ejército es más modernizado a la época. También ellos, hermanos, tienen misiles, también ellos tienen lo que dice la historia, están dispuestos también para hacerle frente a los ataques que vengan contra ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero antes de que aparezca la última guerra, hermanos, faltan algunas cosas que acontezcan. Una vez que ellos queden desolados, el templo de Jerusalén tiene que ser levantado, tiene que volver a ser reconstruido, tiene que aparecer, hermanos, la invasión que va a ser contra Israel, que se supone que no será solo una nación, sino que muchas naciones se levantarán. Yo estaba contando ahorita 12 naciones enemigas de Israel en este momento. Mientras que a Israel ahorita, los únicos países que están a favor de Israel es Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, Bélgica, Canadá, España, los Países Bajos y Ucrania. Pero no crea que estos hombres no se van a levantar con furia contra estas naciones también. Entonces de ahí es donde nacen, hermanos, las señales del último tiempo que dijo Jesús. Mateo 24. Mirad que nadie los engañe, que nosotros tenemos que vivir como iglesia erguidos, levantar vuestra cabeza, dice el Señor, velad y orad, consejos que dejó Jesús, para que cuando nosotros, los cristianos, hermanos, estemos nosotros, ya sea que la muerte, como le decía el día, nos visite, sea lo que venga primero, que nosotros estemos preparados. ¿Por qué? Porque una de las cosas, escúchenme bien este punto, una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender es que en este momento lo que está ocurriendo es que así como Hitler se levantó para destruir a los judíos, hay un grupo de extremismo que se llama Hamas. En la noticia le dicen Hamas, otros dicen Hamas. Esto es como que si se ha levantado otro Hitler, o sea, otros hombres que son enemigos brutales de Israel. Y son ellos los que en este momento, no es ni Palestina en este momento que está en guerra con Israel, es este grupo de terroristas que se le llama el Movimiento de Resistencia Islámica. Ellos son los que están, hermanos, en este momento declarando la guerra. Estos ataques que están pasando ahorita no es otra nación que está contra Israel, es este movimiento.
el movimiento, porque ellos, al igual que Hitler, odian a los judíos. Entonces, ¿qué se dice de este movimiento? Que es una organización política. O sea, lo que está peleando son las tierras. Es una organización paramilitar. O sea, nació de los palestinos, sí, pero palestinos de los que odian a Israel. Se declaran ellos, hermanos, enemigos de Israel, y el objetivo es establecer su estado o su ciudad o su pueblo, su región, como un estado islámico. Esa es la guerra que tienen ellos. Entonces, ellos están en las meras fronteras entre Cisjordania, la Franja de Gaza y parte de Israel. La capital es Jerusalén. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que estos son los que atacan de vez en cuando, son los que invaden, son los que envían. Y el ataque de ahorita, lo que está pasando ahorita, es que ellos se han levantado para una vez más resistir, para atacar y para humillar. ¿Qué es lo que pasó en estos días? Yo he estado tratando de entender, de ver un poco la situación, y lo que yo entiendo es que en estos días, en estas fechas, los israelitas celebran el evento más importante y más sagrado para ellos. En el calendario judío, ¿verdad?, ellos celebran una fiesta que le llaman el Yom Kippur en su idioma, ¿verdad? Esa fiesta, hermanos, para ellos es la más sagrada. No sé qué fiesta poner para que usted la entienda. Es la fiesta sagrada para ellos. En esa fiesta ellos, hermanos, la consideran no solo sagrada, sino que es solemne. ¿Por qué? Porque es una semana que ellos dedican para dice que en esa fiesta ellos, ¿verdad?, ellos se ponen a pedir perdón, o sea, arreglan cuentas con Dios. Si han ofendido, tienen que perdonar. Si han robado, tienen que devolver lo robado. Todo lo que hacen mal, ellos tienen que corregirlo. ¿Por qué? Porque ellos declaran días santos a Jehová esos días. No hay tráficos, no hay vuelos en esos días en la ciudad de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta fiesta, que ellos supuestamente, los verdaderos judíos, los que de verdad tienen una vida piadosa, llamémosle así, celebran esto. El problema es que, como yo le dije, Israel no todos son cristianos, Israel no todos son judíos, de esos ortodoxos, de esos antiguos, de esos señores que se apegan al Torah, como le llaman ellos, no se apegan, sino que hay gente que, como toda ciudad perversa, también hay perversidad. Toda la gente que va de visita allá, yo creo que los que darían mejor testimonio son los que han ido a Israel, pero los que han ido son los que testifican. Allá hay ciudades perversas, igual como cuando Sodoma y Gomorra. Allá hay de todo tipo de perversidades también. ¿Y qué es lo que pasa? Que se supone que la nación entera debe temer, o debe por lo menos tener una reverencia, un respeto, una apreciación por estos días. Y lo que cuentan es que en estos días que ellos celebran estas fiestas, porque son dos fiestas juntas, ellos se dedican a ayunar, a orar. Todos van a buscar perdón a Dios, y es la celebración de aquella fiesta que se celebraba en el Antiguo Testamento, que era la fiesta solemne de Jerusalén. ¿Por qué? Porque venían de todos los pueblos, porque ese día el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, y todo el mundo esperaba en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, que el sacerdote saliera y diera la bendición a todo el pueblo, que es la conocida bendición sacerdotal. Cuando el Señor nos habla de eso allá en el libro de Levítico, bendito sea el nombre de Dios, cuando le dice: el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro, ponga en ti paz. O sea, esperaban que lo que Dios le hablara al sacerdote pudiera compartir esa bendición con todo el pueblo. Algo así más o menos es lo que han estado en este tiempo celebrando. Pero estos hombres, ¿verdad?, también tienen resistencia. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo, tiene resistencia. Y mientras unos están queriendo poner su cuerpo como una ofrenda a Dios, como un sacrificio a Dios, también existen otros hermanos que
que no se dedican a lo mismo. Y esto es lo que pasó ese día. Lo que pasó en esa semana es que dicen que cuando estaban celebrando el último día de la fiesta, el último día que también se le conoce como la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, porque celebran varias cosas, ¿verdad? Estaban ellos comiendo y dando gracias a Dios, ¿verdad? Pero cuando vieron esto, porque también celebran, en esta fiesta celebran, hermanos, la alegría de que ellos tienen la palabra de Dios, salen a las calles, dice que salen con sus Biblias, dan gracias, hacen oraciones, se arrodillan en las plazas, hacen muchas cosas, leen como oraciones sí, cuando usted ve a un judío, ellos tienen su libro que ellos cargan y ellos recitan sus oraciones, le llaman así. Entonces, mientras unos estaban así, los que ya no creen en Dios, los que están alejados de Dios, aquellos que estos habían subido, dice, a una parte de lo que era el desierto para celebrar una fiesta, pero no era la del Sukkot, no era la fiesta de la alegría hacia Dios, sino que estos estaban celebrando una fiesta, que son las imágenes que están corriendo el mundo, ¿verdad? Donde hasta un Buda gigante tienen ahí, unas carpas, hermanos, y están en lo mejor de bailar, y están ahí, o sea, mientras aquel pueblo, los piadosos están haciendo su celebración a Dios, está otro aparte, y aquí es donde entra, según la historia, lo poco que he oído y visto, es que entran estos del grupo de estos terroristas Hamas, entraron tan sigilosamente porque se cree que Israel está rodeado de ejércitos, y dice que ejércitos poderosos, o sea, tienen armas poderosas, pero no entienden cómo unos hombres han entrado en una zona donde entraron y no son muchos, dicen, o sea, que fueron unos pocos los que entraron por el lado de la Franja de Gaza, y lo que han hecho es una destrucción sin piedad. Han destruido una ciudad entera, literalmente. Estaba leyendo que tienen como, no sé si 100 y algo, 200, cuando agarran a alguien y lo llevan, ¿cómo se llama? Secuestro, como los tienen secuestrados. Pero la ciudad que destruyeron está quemada, ardiendo en llamas. Han matado tantas personas así a sangre fría, y se han llevado algunos cautivos. Entre ellos he oído decir que hasta hispanos hay, que tienen 2 mexicanos, y cosas así son las que estamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo entraron ellos? Entraron con una estrategia sigilosa. Se supone que fueron lanzados así en parapentes, o sea, como de estas personas que vuelan así en esos parapentes. Llegaron y ellos ni se imaginaron que eran enemigos que estaban entrando a tierras del ejército, hermanos. Y se supone que, o sea, estaba, y dicen algunas personas de las que están allá, me gusta leer a los viejitos de que salen en los noticieros, porque ellos son los que explican un poco mejor esta situación, ya que ellos son los que ven. Se supone que si tiene seguridad en la frontera es para que no pase nada a las ciudades, pero dice que en esta vez entraron unos hombres en moto, unos de este grupo islámico, del movimiento de resistencia islámica, este grupo que se llama Hamas, han entrado a la ciudad para destruirlo, pero esto lo que tienen es un pleito por territorio, es un pleito por querer, hermanos, deshacerse de los judíos, literalmente, así como Hitler, vaya. O sea que es una matanza a sangre fría, matan lo que encuentran, y toda la gente que estaba fuera de la ciudad y lo que se encontraron ellos murió ese día. Es lo que dice la noticia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Por qué nos afecta a nosotros? Porque esto que está ocurriendo en este momento es, hermanos, es una alarma para nosotros, es un detonante, hermanos. No hay, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es observar estas cosas como un reloj profético, como dicen los predicadores, o sea, que el tiempo se está acercando,
que se proyecta, hermanos, las guerras empiezan a suceder. La enemistad de estos dos hijos, hermanos, es reflejada en la guerra de estas naciones. El hijo de la esposa de Sara, ¿verdad? El hijo de la carne, que es Ismael. El hijo de la promesa versus el hijo de la carne, hermano. Ismael sale como nación árabe, y aquí usted va a ver aquí que los árabes son enemigos de Israel. Se disputan las mismas tierras, se disputan los mismos lugares sagrados, porque es lo que están peleando. Ya ellos poseen, hermanos, desde el tiempo antiguo, que son hijos del patriarca, y lo que están peleando son las tierras. Aparte de que se conoce que estas tierras están abundantes en petróleo. Entonces lo que vemos ahorita es una guerra de poder, guerra de territorio, guerra de economía. Tiene que haber, hermanos, inevitablemente, cuando se acerca uno al final de los tiempos, el cumplimiento de la Escritura, Israel necesita, hermanos, recuperar el lugar que Dios ha constituido para ellos. Necesita el cumplimiento, hermanos, de que se construya el tercer templo. Ese templo tiene que ser levantado, ¿verdad? Tiene que ser levantado, hermanos, cuando la iglesia sea trasladada en el rapto, ¿verdad? Hoy por hoy, hermanos, estos grandes pueblos, estos pueblos musulmanes, están preparándose ya para la reconstrucción de este templo. Y están, hermanos, ellos siendo oficiados por el tiempo ya. O sea, ya el tiempo se está acercando, ¿verdad? Ya están moviendo todas las cosas para poder construir este templo. Hay ahorita, hermanos, reconocimiento que ellos están movilizándose, hay fondos, hay materiales, hermanos, para poder levantar, y solo necesitan escoger el sitio para construirlo. Entonces, lo que estamos viendo hoy, hermanos, son las consecuencias del pecado de antes. Siglos después, claro, pero es lo mismo. Dios tiene un trato con este pueblo, y lo que nosotros tenemos que prepararnos es para el día en el que Dios volverá a injertar, como dices, las ramas naturales, las que fueron quebradas, las que menciona Pablo en el libro de Romanos capítulo 11. ¿Por qué? Porque también tiene que llegar para ellos la verdad. El velo se tiene que quitar de los que todavía no creen. El pueblo de Israel va a regresar masivamente, pero también los que queden vivos se tienen que convertir. Les tocará, hermanos, predicar. Ellos son los que van a predicar en el periodo de la gran tribulación. Entonces, ¿qué noticia a nosotros? Que estamos ante las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Es un escenario que se está preparando nada más. Israel no es una nación grande. El mismo Dios lo dijo: ustedes no son grandes. Hay otras naciones que son más grandes que ustedes, pero sí es la nación más importante en los planes de Dios. Entonces eso debe despertar el interés en nosotros, ¿verdad? De no quedarnos al margen, hermanos, de saber, por lo menos de averiguar qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque lo que Dios ha dicho de ellos, hermanos, como ha pasado en todas las guerras pasadas, no solamente que quedan desolados, que quedan destruidos, sino que dice el Señor, ¿verdad? En el libro de Zacarías habla mucho de estas profecías, que en aquel día va a dejar a Jerusalén, o va a poner en Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. O sea, lo que quiere decir es que todos los enemigos van a caer como piedra. ¿Y qué pasa cuando una piedra cae? Aplasta. Y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra, dice Zacarías 12:3, serán juntadas contra ella. O sea que esta es la guerra que se espera, la que se conoce como la guerra del Armagedón. Pero hoy por hoy, hermanos, las imágenes son demasiado tristes, hermanos. Demasiado tristes, hermanos, porque lo que se está levantando ahorita es una guerra de poder, de territorio, de estos hombres que quieren ser considerados o llamados, como dice ahí, ¿verdad? Que sean reconocidos como un estado, que se reconozca como nación, como estado, pero en realidad ellos son un grupo de personas terroristas, pero los terroristas no tienen piedad, hermano. Y el problema del terrorista es que el terrorista se va contra su enemigo y contra los que ayudan a su enemigo. En este caso, esto me hace recordar un poco, hermano, lo que pasó en el 2001, el ataque contra las Torres Gemelas aquí en los Estados Unidos. Esto ha sido un ataque contra esta nación de los Estados Unidos por el apoyo que Estados Unidos le da a esta nación de Israel.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que así como ellos, hermanos, están atacando ahora a Israel y están viendo quiénes son con ellos, es posible, a mi cabeza sube el hecho de que también ellos vengan contra estas naciones que están apoyando a Israel, que puede suceder un ataque terrorista de nuevo en cualquiera de estos países como Estados Unidos, Francia, puede haberlo, y lo ha habido. Todo el ataque que hubo aquí de las Torres Gemelas, usted sabe, más de 2,000 vidas murieron ese día en ese lugar de Nueva York. El ataque que hubo allá, hermanos, en Francia también, ese ataque también que hubo ahí, hermanos, en el metro. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermanos, están preparados para eso, para dar muerte, y a ellos no les importa la destrucción. Ellos lo que quieren es matar, porque según la ideología de ellos es que cada persona que matan, ellos honran más a su Dios. Entonces, dígame si usted y yo no tenemos que estar involucrados clamando a Dios por estas cosas. Claro que sí. Deberíamos, hermanos, orar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, bueno, bíblicamente, como dice el Salmo 122, ¿verdad? El Salmo 122, hermano, buena noche lo leí el hermano, y eso me llamó la atención, hermano. El Salmo 122 es el que nos pide David, el que habla David, el rey de Israel. Él dice en ese Salmo, en el versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén. Y le dice, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, porque ¿qué es lo que pasa cuando hay una guerra? No hay paz. El descanso dentro de tus palacios. ¿Por qué descanso? Porque guerras han tenido todo el tiempo. Porque son el blanco de tantas personas enemigas, hermano. Entonces, por eso es que la iglesia dice, pidan por la paz de Jerusalén, para que estos pueblos encuentren sosiego, que quiten esa insaciedad que hay de orgullo en los hombres, de ese egoísmo que hay en los hombres, hermanos, de esa incomprensión. Al final la vida se va a cumplir la palabra, claro que se cumplirá. Y si Dios dice que Israel es el pueblo elegido de Dios, Dios lo salva. Van a morir muchos, claro que sí. Van a morir inocentes, claro que sí. Van a morir gente de su cuerpo militar, claro que sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? David dice en ese salmo, por amor de mis hermanos y mis compañeros. ¿Qué debe sentir la iglesia? Un poco de misericordia, un poco de piedad. Si aquel sufre, deberíamos nosotros sufrir. Si aquel padece, nosotros deberíamos padecer. Pero ¿por qué no padecemos nosotros? Porque nos cuesta entender realmente lo que significa Israel en el plan bíblico. Nos cuesta comprender, hermano, y hay que ser honesto. No, como dice, esto pasa allá, no pasa aquí. Pero ¿y qué tal cuando nosotros seamos también el blanco? ¿O qué tal, hermanos, la misericordia que Dios quiere sacar de nosotros? Como dice el versículo 8, por amor, que Dios quiere sacar el amor de su iglesia. Porque si ellos están en el blanco de Dios, no deberían estar ellos también en el corazón de la iglesia. Por eso es que dice David, por amor de mis hermanos y de mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. O sea, está hablando de que debemos desear el bien de Israel. El bien de Israel. El bien de Israel. Así literalmente es lo que nosotros debemos mirar. Muchas de las cosas que están pasando en este momento es odio, es persecución a esta tierra, es lo que dijo el Señor, ¿verdad? La oleada de persecución también que le vendrá a la iglesia. Pero esta sucede cuando comienza en Israel. O sea, Israel es el centro, hermanos. Esta guerra árabe-israelí, la árabe le llaman porque los árabes y los israelíes siempre, hermanos, han tenido esas discordias. Y ahora es un indicativo nada más que empiezan a suceder, que el final, hermanos, se está acercando. Y el Señor Jesús nos dijo a nosotros, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre, aparecerán muchas cosas diciendo que son Cristo, engañando, vamos a oír guerras. Y la Biblia dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, ¿por qué debemos orar en este momento? Debemos orar por toda esta gente inocente que está muriendo, hermanos, porque son guerras, le llamaría yo, bestiales, ¿va? Guerras, como dice el concepto, ¿va? Apocalípticas, claro que sí, despiadadas, bárbaras, brutales, feroces, agresivas. Pero todavía no es el fin, hermanos, no es el fin, y esto no es para que nos acomodemos, sino para que seamos movidos a orar por ellos, hermanos, que Dios es el único. Muchos de los presidentes alrededor del mundo están diciendo que esta guerra se va a acabar, es cuando que hay que destruir a este grupo terrorista de Hamas, pero destruirlos a ellos es casi como otra persecución, como cuando se buscaba a este hombre que había dado orden de las Torres Gemelas. O sea, buscarlos a ellos porque ellos tienen sus estrategias. Estas son tierras, hermanos, donde estos hombres tienen cuevas, ellos se esconden, y destruirlos a ellos para quitar este enemigo que tienen a el borde de sus meras orillas, Israel. Y ahorita estaba viendo esta mañana las noticias de hoy, es que Israel está ya haciéndole frente, ha mandado sus ejércitos esta mañana, ha mandado a su pueblo, a su ejército, vaya, al equipo militar de Israel para hacerle frente a estos hombres. Quiere decir que en estos días van a ser muy sangrientos, muy violentos. Y cuando yo miraba las escenas, hermano, porque ahí van hijos, madres que van a llorar a sus hijos, hermano. Porque los que mueran, imagínense, si estas mujeres, estos hombres que están en el servicio militar mueren, ¿qué es lo que queda? Desolación en los corazones de estos padres. Por eso es que en el tiempo de esto, hermano, lo que nosotros vemos es que, y esta es la razón por la que debe orar la iglesia, porque aquí mueren, hermanos, hasta los inocentes. Los militares van porque ese es su deber, pero muchos de ellos van temerosos y no quieren morir tampoco. Pero esto es triste, hermanos, esto es algo que pasa en el mundo, pero es algo que está escrito. Debemos orar por ellos, que lleguen, hermanos, estas épocas, porque no es bonito que le lleguen a destruir la casa a uno. No es bonito que llegue el enemigo y le destruya todo, le destruya a los hijos, le destruya el hogar. Imagínense, quiero que ponga un momento su vida, un segundo, para meditar en toda esta gente. Yo estaba viendo videos de ahora, la gente escapando de estos misiles que caen en la ciudad porque están destruyendo. Si usted viera las fotografías que están saliendo en este momento, y qué está haciendo el centro de Jerusalén, ellos han estado reunidos en estos días porque se han puesto a orar, pero como nunca antes están llenos. Todo lo que es el epicentro de las murallas de Jerusalén, están el pueblo, los judíos verdaderos están orando. Lo que están es orando, celebrando a Dios. ¿Por qué? Porque es el único medio que ha tenido Israel para hacerle frente a la guerra de los enemigos, que es pidiendo al Dios del cielo esa ayuda. Pero todo esto tiene un propósito en el plan de Dios. Todo esto tiene un plan en el propósito de Dios. Y estas son las cosas, hermanos, que a veces uno le cuesta decirle a la gente. ¿Cómo es posible que esto Dios lo permite? Bueno, lo tiene que consentir, porque muchas veces Dios, ¿por qué están ellos en guerra? Porque no conocieron a Dios desde que Dios los visitó. Dios se los dijo cuántas veces quise yo juntarlos como la gallina junta sus polluelos, mandé. Y tantas historias que hay, la historia de aquel rey que mandó a sus siervos y los mataron, después mandó al hijo y lo mataron. ¿De qué se está refiriendo eso? Bíblicamente, de lo que Dios ha hecho por ellos. Les mandó profetas, les habló de que se convirtieran de sus malos caminos, que se arrepintieran, les habló de sus leyes, de todo, pero ellos siguen enceguecidos, igual que todo ser humano hoy en día. Muchas veces nosotros le podemos predicar 200 mensajes a alguien y no va a creer. Otras personas están con unas dudas enormes, hermano, porque no creen a la palabra de Dios. Pero el problema va a ser el día que Dios despierte y su juicio sea enviado. Ese día va a ser el terrible. Pero mientras tanto, hermano, yo meditaba en todo lo que dice la Biblia para esto. Dice que Israel
¿Qué dice Dios acerca de ello? Dios le va a dar poder a su pueblo. Dios va a bendecir a su pueblo con paz. O sea, después de la guerra vendrá tiempo de paz. ¿Ah? Dice, porque tus siervos aman sus piedras. O sea, está hablando del amor que ellos tienen por su tierra y del polvo de ella tienen compasión. Salmo 102:14. Oh Jehová, sálvanos, te ruego, dice el Salmo 118:25. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Porque ellos van a seguir, hermanos. Esto es como cuando, ¿verdad?, quieren matar a alguien hasta el punto de la peor agonía. Bendito sea el nombre del Señor. Pero encontré un versículo que se tiene que ver con nosotros. Isaías 66:10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. O sea, ¿qué quiere decir ese versículo? Que debemos poner el corazón, el sentir de Dios nosotros también por esta tierra. No soy judía, no somos judíos. Hermano, nosotros somos los gentiles, hermano. ¿Por causa de qué vino el evangelio a nosotros? Cuando Dios vio que ellos despreciaron al Mesías, entonces Dios abrió puertas para que el evangelio, su mensaje, llegara a todas las naciones del mundo. Y a nosotros somos considerados, hermanos, como injertos en esta historia de ellos. Nosotros somos los hijos de Dios injertados. Es lo que describe el libro de Romanos. Injertados, pero no porque seamos injertados. Dice, no te gloríes porque eres insertado. O sea, no debemos gozarnos cuando ellos son destruidos, en otra palabra. Debemos, como dice ese versículo, cuando a ellos sean prosperados, alegraos con ella, dice el profeta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con esta nación, hermano? Israel se conoce como una potencia poderosa en todas las ciencias. En la ciencia médica, en la ciencia militar, en todas las ciencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Israel sea bendecido, ¿qué dice Dios? Que nosotros también vamos a ser bendecidos. O sea que hasta nosotros alcanzamos esas bendiciones. Y la Biblia dice, gócense con ella, amen, todos los que la aman, llenaos con ella de gozo. O sea, cuando le va bien a Israel, cuando Israel prospera, cuando ellos son bendecidos y nosotros ponemos nuestro corazón y nuestras oraciones, Dios también traerá bendiciones. Por eso es que el Señor dijo, benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Entonces, a la iglesia le conviene, hermano, orar por ellos, no solamente para hacer obediencia a los mandatos de Dios, sino porque también tiene un efecto real en nosotros. Y dice, todos los que os enlutáis por ella. Yo sinceramente, si usted ve los videos, da no sé qué, hermano, cuando se ve que los padres están huyendo con bebés en brazos, hermano, qué triste eso, hermano. ¿Ah? Cuando se da cuenta uno de que estos hombres cuando matan a alguien son los que, hermanos, de esta gente puede matar un cuerpo y volverlo en pedazos, literalmente, cortarle la cabeza. O sea, estos son asesinatos sangrientos que ellos hacen. Imagínense todos los que viven ahí, la angustia que tendrán en este momento. Hay que pedirle a Dios que les dé fortaleza, que les guarde, que proteja, hermanos. Imagine tanta niñez, tanta juventud. ¿Por qué? Porque el Señor dice, rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es tremenda la Biblia, hermano, tremenda la palabra de Dios. Y eso es lo que yo más o menos comprendía. Hermanos, quería como comentar esta parte para que usted entienda cuál es el papel que está desempeñando. Claro que sí, es algo que está escrito en la palabra de Dios por todos lados, que ellos serán rodeados de enemigos, como el versículo que leíamos el día de hoy, hermano. Eso para mí es triste cuando la Biblia dice que van a subir contra ellos pueblos fuertes, o sea, poderosos en armas, poderosos en número, y van a ir como fieras, con dientes de león, con muelas de león, para destruirlo. O sea que el plan de los enemigos es destruir a Israel y desaparecerlo. No lo podrán lograr porque Israel es escogido, el pueblo de Dios. Pero a nosotros, hermano, wow, yo le decía, Señor, qué tremenda situación. A nosotros nos toca es rogad por ella. Rogad por ella a Jehová, dice el versículo 29:7 del libro de Jeremías. Porque en su paz tendréis paz.
Dice, gozaos con ella y también enlutaos por ella. O sea, sintamos dolor de lo que le está ocurriendo. Porque ahí donde usted ve están muriendo todo tipo de personas inocentes, niños, jóvenes, mujeres, hombres. Esas masacres son terribles, hermanos. Cuando estos hombres entran sin compasión. Lo que ven, eso es lo que destruyen. Y nosotros debemos orar por ello. Esto es lo que logramos nosotros comprender de esta situación. Yo quiero invitarlo a usted, quizás faltan datos, porque hay que conocer a profundidad quiénes son estos países, por qué hermanos atacan con tanta ferocidad, quiénes son estos grupos. Hay que entender demasiadas cosas para darle entendimiento, pero lo poquito que yo he tratado de darle hoy a usted es un poquito del panorama, cómo está la situación y entender un poco, porque para entender esto hay que entender la historia de Israel, su pasado, su presente y lo que se dice en profecía bíblica que acontecerá para ellos. Le viene una parte dolorosa, porque tarde que temprano ellos tienen que creer en Dios, se tienen que convertir, como dice la Biblia, un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero antes de eso serán sacudidos con dolores, hermanos. Estas guerras no traen nada bueno. Bendito sea el nombre del Señor. No traen nada bueno. Lo que traen son desolaciones, muerte, dolor, hermanos. Y ya después cuando ellos queden, ¿verdad? Queden ellos, hermanos, quizás los pocos que queden. Ves que ahí encontré un versículo donde dice que van a vivir en los montes. Y Jesús habla de eso. En aquella guerra, en la guerra al fin, con lo que dice el capítulo 24 de... Lo que dice el capítulo 24 de Mateo, hermano. Mateo 24 lo que da son las señales. Y Jesús fue el que dijo esas cosas. Ante eso es que nosotros tenemos que estar, hermanos, ¿cómo se llama? Pues alerta, hermanos, ¿verdad? Eso dice 24:15 de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, la tierra de Israel, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque eso es el panorama que nosotros vemos en cada guerra que se levanta contra ellos, porque no es que destruyen a uno, es que destruyen, el objetivo de ellos es deshacer, es destruir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa fiesta los que quedaron vivos huían, dice que a los montes, huían al desierto, huían. ¿Por qué? Porque cuando esta gente se encuentra a alguien vivo no tiene perdón. Pero dice, más hay de las que tienen cinta, de las que crían en aquellos días. Y cuando yo miraba hoy en día un video de unos padres queriendo proteger a un bebé, hermano, un bebecito tan tiernito, y la angustia de los cohetes pasando arriba de ellos, hermano, qué terrible. Y me acordé de este versículo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia habla, más hay de los que estén en cinta. Usted sabe que cómo se escapa los que están en crías en aquellos días. Entonces dice la Biblia, orad por vuestra huida, que no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea que lo que viene será fuerte, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dijo Jesús, mas por causa de los escogidos aquellos días serán cortados. Entonces es una preparación espiritual la de nosotros, y entender por qué debemos orar. Oremos para que Dios, hermanos, siga teniendo misericordia de Israel, de sus habitantes, de sus jóvenes, de sus hijos, hermano. Qué cosa más triste. No sé si usted siente eso en su corazón, pero yo cuando veo esto me conmuevo, hermanos. Yo no quisiera estar ahí. Yo me ponía a pensar desde anoche, Dios, que se siente vivir en un lugar donde los misiles pasan arriba, los sonidos, las alarmas pitando todo el tiempo.
pura angustia, hermano, puro dolor. Entonces por eso tiene razón la palabra de Dios cuando nos dice: oren por su paz, para que haya paz dentro de sus ciudades, dentro de sus muros, que no vivan bajo estos temores, bajo esta guerra, y dejar que el Señor haga con ellos lo que tiene que hacer y cumplir lo que tiene que cumplir. Pero a nosotros, dice el Señor, gócense cuando les va bien, y también nos pide que sintamos, como dice ahí, vean, esa compasión por ellos cuando están bajo aflicción, porque en su paz de ellos nosotros también tendremos paz. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que yo le traigo esta mañana. Bendito sea el nombre de Dios. Espero que en algo le funcione lo que acabamos de hablar y que el Señor le añada, ¿verdad?, más discernimiento a su corazón. Si usted es despertado a buscar a través de la noticia, es posible que la necesitemos. ¿Por qué? Porque si no vemos, quizás nos sentimos. Nosotros somos unos seres humanos, hermanos, que tenemos el peligro, hermanos, estamos expuestos, dice la Biblia, más a lo malo que lo bueno. Y en cuestiones de sentimientos, cuando no es con nosotros, muchas veces tomamos, le está pasando a los de allá, y pensamos que nunca puede acontecer a nosotros. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Yo quiero orar esta mañana, ¿verdad? Para terminar esto, hermanos amados. Hay un canto maravilloso que yo me encontré hace días, nunca lo he puesto, hermanos, porque soy cuidadosa, ¿verdad? Yo tengo claro, hermanos, nosotros no estamos imitando, hermanos, a los judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, bendito sea el nombre de Dios. Pero sí tenemos que entender, bendito sea el nombre de Dios, cuál es el papel de la iglesia y hacer lo que nos corresponde. Orar por ellos es lo que debemos hacer. Que Dios tenga misericordia y que trate con el corazón de los enemigos de Israel. Que sea el Señor, hermanos, peleando la batalla que tiene que pelear por ellos. Hay un canto que se llama Misericordia, pero está cantada en hebreo, y quiero ponerla justo en este momento porque ese canto solo habla de pura misericordia. O sea, Señor, ten misericordia de esta gente. Misericordia es lo que Dios tiene que tener de ellos. Y yo quiero orar esta mañana. Padre y buen Dios que está en los cielos, venimos delante de su presencia, Dios mío, para darle gracias porque usted es bueno, es grande y es maravilloso con nosotros. Nos instruye a través de la palabra de tantas maneras, Señor, y quizás no la entendemos a profundidad como quizás deberíamos, pero el poquito, Señor, que comprendemos, también lo tomamos, Señor, con seriedad en nuestro corazón. Le pido bendiga nuestras vidas, Señor, con entendimiento más claro, más preciso. Discierna la palabra de Dios en nosotros para que estemos alertas, despiertos, como dijo Jesús, velando en todo tiempo, apercibidos de las cosas que vendrán, entendiendo, Dios mío, espiritualmente todos los sucesos, Padre Santo, y preparando siempre nuestro corazón delante de su presencia. Pero esta mañana, Señor, clamamos por ellos especialmente, para que usted, Dios mío, cumpla sus planes, sus propósitos, que cumpla, Señor, todas las cosas que ha dicho de esta tierra, que es la elegida suya para poder, Dios mío, poner en ella su nombre, dice su palabra. Le pedimos, Dios mío, en este momento por todas esas almas que están ahí, habitantes alrededor de esta guerra, Señor, habitando, Padre Santo, el dolor, la furia, la ferocidad, Padre, del odio, de las armas, oh Dios mío, que se están yendo, almas que también hoy se están yendo sin usted, bendito Dios. Tenga misericordia de esa niñez, de esos jóvenes, de esas madres que están perdiendo, de esos padres, Padre, de esas pérdidas humanas. Compadézcase, Dios mío, esta mañana. Dios mío santo, su palabra nos advierte a nosotros de estas guerras. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Y no es fácil, Dios mío, mirar, Padre Santo, el dolor. No es fácil, Padre Santo, mirar la destrucción, la desolación que deja. Dios mío, la amargura que queda en los corazones ante la impotencia de las pérdidas. Mire a los enemigos, Padre Santo, en la ferocidad que hay en sus mentes, en sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús pedimos por
este pueblo suyo, Señor, para que, como dice su palabra, lleguen los momentos de paz, lleguen los momentos de calma, Señor. Padre Santo, llegue también el consuelo, llegue, Señor, la fuerza, el sostenimiento para aquellos que ahora están escapando por su vida, Señor. Aquellos que encuentren un refugio para poder esconder sus vidas. Mire las almas que se están yendo, Señor, sin usted. Aún en el mundo, Señor, pedimos compasión por las almas perdidas. Padre Santo, porque Satanás está obrando sin piedad en este mundo, llevándose a tantos jóvenes. Señor, tantas almas, Padre, muriendo, Señor. Tantas almas muriéndose en vicio. El Señor reprenda las obras de Satanás. El Señor reprenda al diablo, Señor, que ha venido con toda furia para destruir a nuestras generaciones. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que nuestra compasión, nuestra oración sea, Señor, llegada al cielo para poder, Dios mío, encontrar salidas, Padre, para todas estas cosas, Señor. Prepara a la iglesia, Señor, para el encuentro con usted. Prepare cada alma, Señor, que hoy está bajo abatimiento, bajo angustia, bajo temores de muerte, Señor. Le pido, Señor amado, por aquellos que no le conocen ahí dentro de este conflicto, Señor, que quizás la angustia lleve sus corazones a buscarle, aquellos que tendrán oportunidad de escapar, Señor. Glorifíquese grandemente, Rey de los cielos, glorifíquese grandemente, Señor. De los discernimientos de la Escritura para poder entender espiritualmente todas las cosas. Despiértenos como iglesia la sensibilidad, oh Dios, que necesitamos tener para poder compadecernos, para tener misericordia, Señor. Oh bendito Rey, su palabra dice todo el tiempo: ten cuidado como la niña de mis ojos ha dicho de ellos, Señor, de su tierra escogida. Padre Santo, que podamos comprender el tiempo de las profecías que han quedado escritas para nosotros, que podamos orar con inteligencia, Señor, con sabiduría de Dios, por las almas que se pierden cada día, Señor. Esta mañana, Dios mío, pedimos bendición, Padre Santo, para aquellos que están amparados en su mano poderosa, que aquellos que deben correr, Padre, para buscar, Dios mío, el refugio más grande, que es el refugio de su alma, Señor. Para que aquellos que hoy mueren sean despertados, oh Dios mío, con usted, Señor. Enséñanos a caminar a nosotros también bajo la poderosa mano suya, Señor. Ponga deseo en nuestros corazones de adorar, de servir. Que nada de este mundo nos enrede, que nada de este mundo, Señor, atraiga nuestro corazón, nos desvíe como muchos hoy se han desviado, se han apartado, Dios, de sus caminos. Cuántos ahora deberían correr a buscar la misericordia de Jehová, porque no entienden, porque están enceguecidos, dice su palabra, como ellos. Aquellos que el velo todavía no se les ha quitado, para que no, dice la Biblia, no les resplandezca la verdad, no les resplandezca la luz. Señor, trate con esta humanidad. Gracias por su misericordia. Gracias porque aún no ha venido. Gracias, Señor, por eso, aunque su palabra nos dice que debemos orar para que usted venga. Así dice la iglesia, debe decir: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Pero en medio de todo esto reconocemos también la necesidad de que mucha gente venga al conocimiento de Dios. Aquellos seres que amamos, Señor, vengan y sean atraídos
a los caminos suyos, Padre, con un corazón verdaderamente arrepentido. Vengan humillados y vengamos todos humillados a su presencia, Señor. Que corramos, Padre Santo, al único que puede ser el refugio de nuestra alma. Bendiga esa tierra, cuide de ella, proteja, Señor, a su pueblo, Señor. Su palabra dice, Dios mío, que en su paz nosotros tendremos la nuestra, que seremos bendecidos también nosotros cuando bendizcamos estas naciones, Señor. Te pido misericordia, poderoso Dios, misericordia y compasión por las almas que ahora están abatidas bajo estos ataques de guerra, Señor. Por ellos clamamos para que den, Dios mío, Señor amado, un paso a la entrega, al rendimiento hacia su santo nombre. Que aquellos que caminan en desenfrenos, en desilusiones, puedan, oh Dios mío, entender que hay un Dios del cual nosotros no podemos escapar, que justicia hay en su mano, que juicio viene para aquellos, Padre Santo, que no entienden, oh Dios mío, su voz. Como ellos, igual esta humanidad está siendo advertida a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de cada creyente, en cada sitio, en cada lugar. Cada uno desempeña la función que debe hacer. Señor, levante a la iglesia del estado espiritual también en el que ha caído. Todas las deficiencias del pueblo sean corregidas. Aquellos que tienen que ordenar sus caminos, Padre Santo, sean ordenados. Dios mío, Señor, tenemos necesidad de que la iglesia comprenda que en el tiempo final muchas de las señales, Padre, ya se miran de cerca. La frialdad de muchos, Padre Santo, el descuido de muchos, Señor, que en vez de acercarse se aleja. El aumento de la maldad, Señor, que va enormemente incrementado. El pecado que antes no mirábamos, ahora podemos verlo a la luz del día. Señor, tenga misericordia de nuestros hijos, de nuestros familiares, de aquellos amigos nuestros, Señor, que necesitan reconocer al Dios del cielo, el único que tiene la verdad, el único que muestra el camino para la vida eterna, a Cristo Jesús, a su amado Hijo, al único medio, Señor, de salvación que ha provisto para esta humanidad, el que entregó su vida por nosotros para pagar nuestras deudas, para poder ser pago por la propiciación de nosotros, para tomar propiedad de nosotros. Bendito Dios, ministra esta mañana por el Espíritu Santo los corazones, Señor, porque esto se trata de la vida eterna, se trata de los planes de Dios con esta humanidad. Y todos encajamos en ella, tanto los unos como los otros. Los propósitos que usted tiene se cumplirán. Lo creemos por su palabra, Señor. Pero clamamos esta mañana por esta tierra, por Israel, por la tierra que usted eligió para salvar, por nosotros que ha tenido misericordia, por esta humanidad que camina desenfrenada. Señor, pedimos misericordia esta mañana. Misericordia, Dios de los cielos, por este vecindario, por estas ciudades donde habitamos, oh Dios, por todo, Padre. Clamamos esta mañana, tenga misericordia, Dios de los cielos. Que no seamos adormecidos, sino más bien estemos nosotros velando en oración por las almas, Señor. Que cada día, Señor, se mueren sin usted, bendito Rey. Que aquellos que están ahora justamente al borde de la muerte, aunque sea al final de la vida, en su desesperación puedan reconocerle, Dios,
esta mañana alabamos su precioso nombre por la oportunidad, porque nos da, Señor, un poquito de esa misericordia suya, de ese entendimiento. Padre, ayúdenos, Padre Santo, a poder nosotros comprender, a poner el corazón verdadero en lo que debemos tenerlo, Señor, esta mañana. Bendiga esta palabra, bendiga a los oyentes, bendiga a sus hogares, sus familias, Señor. Poderoso Rey del cielo, bendiga nuestros hogares, Señor, con salvación de Dios. Bendiga nuestras casas, el esposo nuestro, esas mujeres, Padre, esos hijos, Señor. Tenga piedad de esta generación, Dios mío, tenga piedad de esta generación. Vuelva su corazón a Jehová, bendito Dios. Vuelva su corazón a Jehová, detenga los planes de Satanás contra esta generación, que lo único que quiere es comer con atrocidad su corazón y destruirlo. Por eso vemos tantos jóvenes, Señor, perdidos en la droga, en los vicios de todo tipo, alimentándose, Dios mío, ferozmente de toda oferta que Satanás pone, usando hombres perversos en este mundo, Señor, para descarriar sus corazones, para alejarlos de Dios. Ideologías, Padre Santo, que se levantan, engaños, mentiras que rodean cada día a esta generación, oh Dios. Que no quiere saber nada de usted. Oh, atraiga sus corazones, Padre Santo, antes que venga en su juicio, antes que venga, Señor, los momentos de las pruebas más difíciles. Le pido misericordia por nuestra casa, por la iglesia, para que se aperciba, para que se prepare, para que no se duerman, Señor. Clamamos por eso en esta mañana. Rey del cielo, tenga misericordia. En el nombre de Jesús le pedimos, Padre, que sea su preciosa mano poderosa, obrando, Dios, obrando, Padre, en esta humanidad, en cada sector, en cada lugar, en cada pueblo, en las ciudades donde hay perversidades. Atraiga los corazones, Padre, todas las desviaciones que el hombre ha tomado, los caminos que decide, las erradas decisiones que toma el hombre. No saben que los conduce a su muerte, dice su palabra. No saben que van rumbo a la tumba, sus pecados los llevarán. Le pido misericordia de Jehová, deje que el evangelio resplandezca, la verdad llegue al que tiene que llegar, la luz resplandezca en medio de tanta tiniebla que hay ahora, Señor, en este mundo espiritual. Bendito Dios, quita el velo de aquellos que necesitan ver la verdad, oír la verdad y escapar de los lazos de muerte. Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros, aún de la iglesia del Señor, que será medida, sacudida, pesada en balanza. Dios mío santo, en el nombre de Jesús, ojalá, como dice su palabra, podamos ser hallados, Padre, medidos, Padre Santo, y no siendo encontrados falsos, para que el día de su venida, Señor, como dice su palabra, que encuentre una iglesia digna de ser levantada, un pueblo que se ha apartado para Jehová, un pueblo que ha creído a su voz, un pueblo que cree en el Dios que ha provisto salvación, que ha dado lugar de refugio, que ha creado una ciudad para que el hombre no termine en una condenación, como dice su palabra, despreciando la luz, rechazando la verdad, porque así dice su palabra. La condenación vino al mundo porque el hombre ama más la tiniebla que la luz. Ojalá fuese al contrario,
y que haya mucha gente despertando a la luz, amando la verdad, amando la vida, la que vamos a gozar con usted. Aun si la muerte nos sorprende, que podamos nosotros ser encontrados dignos de ser levantados. Bendito sea su nombre esta mañana. Deje que su Espíritu Santo ministre la vida, ministre los corazones y lleve paz dentro de los muros de la tierra que usted ha elegido como pueblo santo. Tenga compasión de los perdidos en esas ciudades. Tenga compasión de aquellos que están, Dios mío, Señor, en caminos no buenos. Tenga misericordia, Dios, de ellos esta mañana. Señor, ponga su mano poderosa sobre su iglesia. Glorifique su precioso nombre en medio de todas las cosas. Creemos en su gran poder, creemos en su amor, creemos en su misericordia, Dios de los cielos, esta mañana. Bendiga a su pueblo, Señor. Y bendiga, Señor, a las almas que necesitan venir al conocimiento de la verdad. Haya salvación para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Haya salvación para los impíos. Haya salvación para los que ahora, Padre, caminan desenfrenados. Dios mío, en el nombre de Jesús le pedimos esta mañana. Alabado sea su precioso nombre, Rey de los cielos. Alabado sea su precioso nombre. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Todopoderoso esta mañana, hermanos. Quiero dejar en sus corazones la inquietud. Hay que clamar, hermanos. Necesitamos clamar por nosotros y también por las almas, hermanos. El Señor Jesús nos habló de estas cosas, de que miráramos con compasión a los débiles, a los perdidos, a los que no son del redil, a las almas que caminan insensatamente, que no ponen freno a su pecado, incluyendo, hermanos, los seres que amamos, porque todos tenemos un familiar que no está apartado de su mal camino, que su pecado es publicado, hermano, es declarado a lo público. Los pecados de ahora, hermanos, están en crecimiento, aberrantes, en contra de las leyes de Dios, y el mundo no sabe cuánta ofensa tiene contra el Dios del cielo. No se dan cuenta que la cuenta que le deben a Dios está subiendo de tono. Cuánta alma desviada hay, hermanos. Cuántas personas se van contra la Biblia. Cuánto gobierno, cuánta ley. El hombre se siente libre mientras peca, pero no sabe contra quién está pecando. Que tarde o temprano su vida se enfrentará con el Dios del cielo y tiene que rendirle cuentas a Dios. Y se dará cuenta al final de la vida, como dice la palabra de Dios. Esta es una batalla espiritual. Esta no es una guerra humana. No es el católico contra el cristiano. No es una iglesia contra la otra. Esta es una guerra espiritual por las almas de los hombres. Dios quiere salvarlas, pero hay un enemigo que también las desea con celo. Por eso Él siempre, hermanos, levanta una guerra, hermanos, que muchas veces va más allá de lo que logramos ver. Cuando nuestros hijos están, hermanos, esta generación usted la ve desbordada en pecados, hermanos. Ellos no saben que contra Jehová están pecando y que están destruyendo sus propios cuerpos, hermanos. Cuánta cosa hay ahora, hermanos. Analice eso, y eso debe llevarlo a usted y a mí a la búsqueda de Dios. Israel es una nación que está en el plan de Dios. Orar por ellos es lo que nos pide la Biblia. Orar para que llegue la paz. Orar para que los enemigos, ¿verdad?, sean destruidos. ¿Por qué? Porque igual Dios los va
Dios va a consentir. Dios sabe, hermanos, cuándo va a levantar a uno para que ataque a Israel, y va también a decir: hasta aquí es el permiso que te doy para que no lo ataques. Eso está comprobado en la Biblia. A Faraón quien lo endureció fue Dios, que él dijo, se lo dijo a Moisés: yo endureceré el corazón de este hombre. Y uno dice: ¿por qué Dios hace esto? Permite una cosa y luego... Él es Dios, hermanos. Él dice: para manifestar mi poder, para que vean mis señales, para que vean mis prodigios. Para eso muchas veces permite. Pero con todo y eso a nosotros nos cuesta ver la mano de Dios en las cosas que suceden. Yo guardé a toda esta gente que está en este conflicto, hermanos. Créame que mi alma se duele cuando veo. Mi alma se duele cuando veo, hermanos, estos padres huyendo con sus bebés en brazos. Cuando oigo que tienen en cautiverio, hermanos, como cerca de 200 personas que lograron atrapar, y que estas personas no hay garantía que puedan vivir. Ahí hay jóvenes atrapados, hermanos, en las manos de estos hombres. Son cosas que por lo menos deben mover nuestro corazón, nuestra conciencia, para clamar que esta maldad que Satanás levanta en los corazones de los hombres, hermanos, cese, hermanos, porque se lleva inocentes, cese porque hay dolor en el pueblo. Toda esta gente queda enlutada, hermano, usted sabe, la gente que pierde un hijo, no es lo mismo que llegue la muerte porque el día le llegó al hombre, a que la muerte llegue por la mano de los hombres. Muertes violentas, hermano, dejan las vidas destruidas. Y el Señor quiere que nosotros sintamos eso. Por eso orar por ellos es lo más conveniente. Como dice la palabra de Dios, hermanos, orar es lo único que nos toca. La palabra del Señor lo permite, hermanos, y nos incita. Jesús nos habla acerca de todas estas cosas. Nosotros tenemos que entender que los tiempos de Dios son perfectos, se van a cumplir, no podemos detenerlos, pero hay cosas por lo menos que podemos hacer, y es orar y orar es lo que debemos hacer, y es lo que debemos, hermanos, nosotros, la iglesia de Dios, ocupar. Dios bendiga su vida esta mañana. Muchas gracias por escuchar la radio. Vamos a dejar aquí unos cantos para que su alma se deleite en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Queremos dejar, hermanos, unas alabanzas para que usted pueda seguir alabando al Señor más allá del horizonte. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey.
quiero.